Ahí está entonces lo más reciente alrededor de las elecciones en Colombia. Abelardo de la Espriella es oficialmente el presidente electo del país para ese periodo de 4 años que comienza el 7 de agosto del 2026. Y hay que decir, Mauricio, que bueno, se disipan rápidamente entonces esos asomos como de traumatismos alrededor de la que terminó siendo la decisión de las mayorías. Pasa también con creces el examen de solidez. La institucionalidad colombiana, es de resaltar, el pataleo del otro lado duró poco. Y sí, hay que reconocer que, bueno, entendieron que por las vías legales, porque además desde la oposición buscaron las vías legales para decir, oiga, esto no nos cuadra, pero las vías legales era esperar el escrutinio. Sí, históricamente aquí con el preconteo se ha decretado el presidente, se ha declarado pues públicamente el presidente, aquí se pedía esperar el escrutinio, la oposición lo esperó, buscó sus reclamaciones, el CNE atendió todas las reclamaciones y este es el resultado que hay hoy. También tenemos ya un jefe de la oposición que deja un mensaje también entre líneas que me parece importante. Dice, estamos dispuestos a concertar. Sí. Paula, definitivamente yo creo que hay que sentirse muy satisfecho de lo que ha pasado en las últimas 48, 72 horas con la institucionalidad colombiana, con el proceso electoral colombiano, con la democracia colombiana, con la responsabilidad política de los candidatos, con la responsabilidad política del candidato Cepeda. Porque acuérdense ustedes que cerramos la noche de las elecciones con unos anuncios de unas impugnaciones de la tercera parte de las mesas, de los resultados de la tercera parte de las mesas, que al otro día se convirtió en la mitad de las mesas las que iba a impugnar el pacto histórico. Es decir, hace apenas 48 horas estábamos en un escenario que podía haber degenerado en caos, que incluso empezó a tener algún tipo de eco en segmentos menores, pero en todo caso segmentos violentos de la población, cuando se empezó a decir que había que hacer reconteo y volver a partir de cero y qué sé yo. Esto es una muestra de civilización, es una muestra de respaldo a las instituciones, es una muestra de que el sistema electoral colombiano, ya parece periódico de ayer decir esto, pero es un caso ejemplar en el mundo, lo envidian en distintos países del mundo. Ustedes vean hace apenas un rato y seguramente volveremos más adelante a ver cómo finalmente en el Perú, después de tantas semanas, se ha terminado reconociendo la presidencia de Keiko Fujimori. Bueno, aquí esto pasa en 2 días y medio y pasa incluso a pesar de lo estrecha de la ventaja. Primer punto, chapó. Felicitaciones y venias a la registraduría y a todo el sistema electoral colombiano, que ha demostrado una vez más estar por encima de toda sospecha, por encima de toda maledicencia, por encima de toda mala intención de cualquier político de lado y lado. El segundo punto lo destaca Paula claramente. El candidato Iván Cepeda plantea 2 cosas distintas. Primero hay que recordar que el candidato Iván Cepeda fue uno de los primeros en decir que se iban a impugnar la tercera y la mitad de las mesas. Entonces, digamos que pues enderezó el caminado rápido, pero arrancó mal en este proceso. Pero ahora plantea algo que es muy importante y es la disposición a concertar con el gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Será posible? No lo sabemos. ¿Será complejo, tortuoso? No lo sabemos. Eso depende de 2. Para bailar el tango se requiere de 2 partes y en este caso habrá que ver cómo evoluciona eso. Pero esa disposición a concertar es un paso adelante muy significativo. Pero fuera de eso, no echa en saco roto la posibilidad de hacer resistencia civil pacífica, lo dice literalmente y textualmente el candidato Iván Cepeda y ahora senador Iván Cepeda. Recuerden que la resistencia civil se usaría de manera pacífica, por supuesto, frente a presuntos abusos, excesos de parte del gobierno, y el candidato Iván Cepeda dice, pues el ex candidato Iván Cepeda dice, vamos a esperar a ver, pero aspecto importantísimo, se denomina a sí mismo, y creo que con derecho, el jefe de la oposición. De eso vamos a hablar en un momentico, pero eso va a generar grandes fricciones con el presidente Gustavo Petro. De hecho, en este mismo discurso, Iván Cepeda dijo, y querían que yo peleara con Petro, y yo no voy a pelear con Gustavo Petro, con el presidente Gustavo Petro, y yo no voy a pelear. Pues puede ser que por ahora no, pero estoy seguro que él, queriendo ser el jefe de la oposición, va a entrar en fricciones con Gustavo Petro. En un momento vamos a ver cómo es el talante de cada cual en ese frente, pero el que él mismo agarre el rol de jefe de la oposición también es un avance para la democracia colombiana. Parece ser, por los postulados de este discurso,
una izquierda institucional, una izquierda al estilo mexicano, una izquierda al estilo brasilero, no una izquierda que genera caos, que genera desorden, que llama a los bloqueos, que llama a la protesta, que llama a la primera línea, etcétera, etcétera. Es una izquierda institucional lo que está anunciando por el momento Iván Cepeda y se pone al frente de esa oposición con esa izquierda institucional. Vamos a ver, como decimos en un momento, qué tipo de pugnas puede haber adentro de ese propósito de ser jefe de la oposición, Paula. Bueno, yo sé, Mauricio, porque usted desde ya está hablando de esas posibles fricciones y Sí. ya mismo lo van a entender los televidentes, porque es que casi al filo de las 10 de la noche del martes, el presidente Petro, en un muy extenso mensaje en X de 49 párrafos, habló del comienzo del empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Esto dijo en uno de los apartes de este larguísimo trino. Miren, dice el presidente, estamos partidos por la mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica. Pero ahí no terminó el larguísimo mensaje. En otro momento del trino se refiere a la que califica como intervención del presidente de los Estados Unidos en las elecciones en Colombia. Entonces dice el presidente, la intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia. Si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia Constitución, ¿por qué no se pronuncian? Entonces ahí es donde viene la discusión que usted ya estaba anticipando aquí en esta mesa y es, ¿será que vienen fricciones? Porque el mensaje del presidente Petro la verdad es que sí es ambiguo, porque habla del empalme, que es lo que corresponde históricamente aquí, se ha hecho, sea quien sea el saliente y el entrante jefe de Estado. Pero después entonces habla de una resistencia pacífica que uno dice, está hablando de su rol en la oposición, pero acto seguido dice que por qué no se anulan las elecciones. Entonces uno dice, esto anticipa, por un lado, el que podría ser el tono del empalme, pero también el tono de esa oposición, si es que el presidente va a ejercer ese rol. Porque acuérdese que el día de las elecciones él también dijo que no iba a ser un viejito cansón. Sí, pero Paula, ¿usted se imagina verdaderamente al presidente Petro aislándose del tema? Retirándose a estas alturas a un monasterio a escribir unas memorias? Yo difícil, francamente ¿no? creo que no. Difícil. Pues le tendrían que quitar el teléfono por lo menos. Le tendrían que quitar el Twitter de las manos. Pero yendo a este par de mensajes, yo creo que hay que destacar 2 o 3 cosas. La primera de ellas que se preguntarán ustedes es, ¿cómo es eso de se deberían declarar ilegales estas elecciones porque hubo injerencia extranjera, en concreto del presidente Trump? Se deberían, pero vamos a iniciar el empalme. Entonces, sí, pero no. ¿Qué es eso que hace que tanto el presidente Petro como el senador, nuevamente Iván Cepeda, digan aquí hubo intervención extranjera y eso sería causal para generar nulidad en estas elecciones? Pero bueno, sigamos adelante. Por lo menos en el caso del presidente Petro, yo creo que sigue siendo el efecto lista de la OFAC, el efecto lista Clinton. Es decir, el tono del presidente Petro frente a la presidencia de Donald Trump cambió sustancialmente cuando se reveló que lo habían metido en el gobierno de Estados Unidos a la lista Clinton. Acuérdense ustedes que eso lo aísla financieramente y una cosa es estar financieramente aislado en la Casa de Nariño donde todos se lo traen y todos se lo sirven y otra cosa es salir al asfalto aislado financieramente, con su familia aislada financieramente igualmente. Creo yo que esa prudencia, ese enunciar pero no actuar frente a lo que ellos denominan la injerencia de los Estados Unidos, yo sí creo que el presidente Trump se metió de frente en estas elecciones, habría que ver si eso es causal de nulidad o no, hay una discusión jurídica mucho más compleja, pero ese señalar pero no actuar, creo que en el caso del presidente Petro tiene que ver con el efecto lista OFAC, y ese efecto, quién sabe cuánto tiempo más se vaya a mantener, porque así Estados Unidos, de manera adecuada o inadecuada, no estoy juzgando, no estoy valorando, estoy describiendo, tiene más o menos controlado el discurso del presidente Petro. Pero viene la segunda parte que es mucho más interesante y que ya la anunciábamos. Si el presidente Petro no nos lo imaginamos escribiendo sus memorias en un monasterio, sino que nos lo imaginamos pegado al Twitter y queriendo salir a la plaza pública y de pronto, no lo echen ustedes en saco roto, reviviendo la posibilidad de una asamblea constituyente, creo que no le iría del todo bien, pero de pronto haciéndolo, ¿qué hace Iván Cepeda entonces?
Es decir, estamos ante el jefe de la oposición que echa su discurso esta mañana, se dirige a la nación, plantea unos postulados, le tiende la mano al gobierno, pero dice que va a defender unos principios, etcétera. O estamos ante el presidente Petro con su Twitter diciendo para arriba y para abajo 24 párrafos, si no recuerdo no recuerdo mal lo que nos acaba de decir Paula. Es incompatible una jefatura con la otra y son talantes distintos, y creo que Iván Cepeda lo que está haciendo es, pues yo aquí metí como 1,5 millones más de votos que el presidente Petro en su momento, o 1,5 millones más de votos que en la primera vuelta, y superé incluso la votación del presidente Petro. Pues yo aquí me quedo como jefe de la oposición y el presidente Petro allí a la sombra. Ahí vamos a ver una disputa interesante, una disputa compleja, y que seguramente pues va a poner a bailar de manera distinta al pacto histórico en esta relación. Y sabe, Mauricio, que sobre la lista de la FAC, ese es un argumento que ha tomado muchísima fuerza, porque usted se acuerda que Berry Moreno estuvo aquí en las elecciones, pues participando como observador, dio unas declaraciones en las que él decía, sí, es muy posible que pronto el presidente Petro salga de esa lista de la OFAC. Al presidente le interesa, públicamente lo ha reconocido, que él necesita solucionar esa situación. Entonces es como si la OFAC fuera una especie de matrícula condicional. Sí, lo que le quiero preguntar a usted, Paula, ¿usted cree que si sale de la lista de la OFAC el presidente el 8 de agosto ya en calidad de expresidente, se va a estar tranquilo? Claramente no. Claramente no, Estados es Unidos verdad. lo Va sabe. a monitorear de cerca entonces toda la situación de un presidente que tiene una ideología muy distinta a la de él, para ver qué es lo que va a pasar con ese próximo gobierno. Vamos a ver qué pasa. En Estados Unidos se respeta bastante esa tradición de que expresidente se retira y no se mete en nada. En Colombia eso no sucede.